Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domènech, nacido en Figueras, España, el 1 de mayo de 1904, hijo de Salvador Dalí y Gusí y Felipa Domènech y Ferrés, hermano de Ana María Dalí. Fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. El hermano mayor de Dalí, también llamado Salvador, nacido el 12 de octubre de 1901 y bautizado como Salvador Galo Anselmo, había muerto unos 9 meses antes por un catarro gastroenterítico infeccioso, es decir, un resfriado provocado por una infección estómago-intestinal, el 1 de agosto de 1903. Esto marcó mucho al artista posteriormente, quien llegó a tener una crisis de personalidad, al creer que él era la copia de su hermano muerto. Incluso decía que su lado surrealista era Dalí y el otro era Salvador. Su padre, Salvador Dalí y Gusí, era abogado de clase media y notario, de carácter estricto, suavizado por su mujer Felipa, quien alentaba los intereses artísticos del joven Salvador. Con 5 años, sus padres lo llevaron a la tumba de su hermano y le dijeron que él era su reencarnación, una idea que él llegó a creer. De su hermano, Dalí dijo: "Nos parecíamos como 2 gotas de agua, pero dábamos reflejos diferentes. Mi hermano era probablemente una primera visión de mí mismo, pero según una concepción demasiado absoluta". Dalí fue expulsado de la academia en 1926, poco antes de sus exámenes finales, por afirmar que no había nadie en esta en condiciones de examinarlo, y se negó a responder las preguntas. La maestría de sus recursos pictóricos se refleja en su impecablemente realista cesta de pan, pintada en 1926. Ese mismo año visitó París por primera vez, donde conoció a Pablo Picasso, a quien el joven Dalí admiraría profundamente. Salvador Dalí es considerado uno de los máximos representantes del surrealismo, conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas, es decir, del sueño o relacionado con las visualizaciones y sucesos que se imaginan mientras se duerme. Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista, tales como Moisés según El sepulcro de Julio II, El sepulcro de Juliano de Medici y El ángel caído, Purgatorio, realizadas entre 1945 y 1982. Tuvo la capacidad de perfeccionar un estilo genuinamente personal y claro al primer contacto. Dalí se consideraba superior y que todos eran sus esclavos. ¿Por qué tengo que ser tu criada? Todo el mundo es mi esclavo. No todo el mundo es tu esclavo. No. ¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¡Ya está bien! ¿Me das otro papel? Vale. No. Todo el mundo es mi esclavo. Ese caballero es muy bueno. Todo el mundo es mi esclavo. Una de sus pinturas más célebres es La persistencia de la memoria, también conocida como Los relojes blandos, que representa una visión subjetiva de la temporalidad y de sus implicaciones, sea en la propia obra de arte o en los recuerdos. Es también un homenaje al tiempo interior del inconsciente, que contiene su propia forma de contarse y que huye de la racionalidad superficial, realizada en 1931. Otras obras también reconocidas son Angelus Arquitectónico de Millet, 1933, Construcción blanda con judías hervidas, 1936, Cristo de San Juan de la Cruz, 1951, El gran masturbador, 1929, El hombre invisible, de 1929 a 1933, El nacimiento de una divinidad, 1960, La metamorfosis de Narciso, 1937, La tentación de San Antonio, 1946, y Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar, 1944. Dalí absorbía las influencias de muchos estilos artísticos,
desde el academicismo clásico a las vanguardias más rompedoras. Sus influencias clásicas pasaban por Rafael Sanzio, pintor y arquitecto italiano, Agnolo Bronzino, pintor italiano, Francisco de Zurbarán, pintor español, Johannes Vermeer, pintor neerlandés, y por supuesto Diego Velázquez, quien al igual que Joseph Margarit pudieron ser influencias para el bigote que lucía. Cuando pintaba se ponía azúcar de dátil en la punta del bigote y miel en la comisura de su boca, esperando a alguna mosca que se posara para luego cerrar la boca y que ésta vibrara. Le encantaba el zumbido de las moscas y de las abejas, y él mismo, cuando se concentraba, vibraba. Le hacía brrr y se pasaba el día entero vibrando. Citando a Ignacio Shanahan, curandero y coleccionista de las obras de Dalí, se puede decir que Dalí era un ser extravagante y exótico. ¿Sigue usted utilizando azúcar de dátil? No, eso fue el principio, porque me gustaba mucho, en este momento era un apasionado de las moscas limpias, las moscas que se pasan por la cara de los burocratas, de eso es muy repugnante en los hoteles, es imposible. Pero las moscas limpias de Porligat, que se pasan por detrás de las hojas de los olivos, esas van vestidas como por Valenciaga, son limpísimas y esas son maravillosas. Y cuando pinto, me ponía dátil aquí y un poco de miel en la comisura de los labios y entonces esperaba el momento, bobaba de satisfacción, porque cuando pinto babo de satisfacción. Y entonces esperaba el momento en que la mosca me se iba a meter en la boca. Y cuando estaba muy dentro, cerraba la boca y entonces la mosca hacía ¡ah! Y la soltaba. Y al cuarto de hora después otra mosca. Esa era una cosa sibarítica de la pintura. Y lo hacía siempre cuando todo Francia va en bicicleta. Tour de France. En su madurez, el artista también se implicó con otras actividades extra artísticas que daban una medida de su enorme popularidad como personaje público. En 1968, Dalí grabó un anuncio televisivo para la marca de chocolate Lambin y en 1969 diseñó el logo de Chupa Chups. Je suis fou du chocolat Lambin. El 23 de enero de 1989, oyendo su disco favorito, Tristán e Isolda, de Richard Wagner, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio en Figueras, a la edad de 84 años. Fue enterrado en la cripta de Figueras, situada en su teatro museo. Su cripta se encuentra al otro lado de la iglesia de San Pedro, donde había sido bautizado y había recibido su primera comunión, y a pocos metros de distancia de su casa natal.